Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 200. Estuvo un momento silencioso y volvió a decir: se salta la tapia y se burla uno del gobierno. Esto es, los dos niños contemplaban con cierto respeto, temeroso y estupefacto, a aquel ser intrépido e ingenioso, vagabundo como ellos, aislado como ellos, miserable como ellos, que tenía algo admirable y poderoso, que les parecía sobrenatural y cuya fisonomía se componía de todos los gestos de un viejo saltimbanqui, mezclado con la más sencilla y la más encantadora sonrisa. Señor, le dijo tímidamente el mayor, ¿no tenéis miedo de los agentes de policía? Gavroche se limitó a contestar: parbolillos, no se dice los agentes de policía, sino los ganchos. El menor tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. Como estaba a la orilla de la estera, el mayor en medio, Gavroche le arropó con la manta, como lo hubiera hecho una madre, y levantó la estera bajo su cabeza, con unos harapos, con objeto de hacerle una almohada. Después se volvió hacia el mayor. Se está muy bien ahí. Ah, sí, respondió el mayor mirando a Gavroche con la expresión de un ángel salvador. Los dos pobres niños, que estaban muy mojados, empezaban a calentarse. Ah, continuó Gavroche, ¿por qué lloráis? Y señalando al pequeño añadió dirigiéndose al mayor: un pipiolo como ese no digo que no, pero llorar un grande como tú es una cosa fea. Pareces un becerro. Caramba, dijo el niño, no tiene absolutamente casa donde ir. Comino, respondió Gavroche, no se dice casa, sino chiscón. Y además teníamos miedo de estar solos así por la noche. No se dice la noche, sino la oscura. Gracias, señor, dijo el niño. Escucha, añadió Gavroche, no debéis incomodaros por nada. Yo tendré cuidado de vosotros. Ya veréis cómo os divertiréis. Por el verano iremos al Pozo de la Nieve con Navet, un camarada mío. Nos bañaremos en el estanque, correremos desnudos sobre los trenes delante del puente de Austerlitz. Esto hace rabiar a las lavanderas, que gritan y vocean. Si supieseis qué malas son. Iremos a ver el hombre esqueleto, que todavía vive a los Campos Elíseos. Es muy blanco ese parroquiano. Después os llevaré al teatro a ver Federico Lemaitre. Tengo billetes, conozco a los autores y aún he representado una vez una pieza. Éramos todos pipiolos como ese y corríamos bajo una tela que era el mar. Y os contrataré en mi teatro. Iremos a ver los salvajes. No es verdad que sean salvajes. Tienen unos mantos color de rosa que forman pliegues y se les ven los codos surcidos con hilo blanco. Después iremos a la ópera, entraremos con los romanos. La romanería en la ópera está muy bien dispuesta, pero no iría con ello por el boulevard. Figúrate que en la ópera hay quien paga 20 sueldos, pero esos son tonos, se llaman paganos. Además iremos a ver guillotinar, os enseñaré el verdugo. Vive en la calle de Marat. El señor Sansón tiene una estafeta para las cartas a la puerta. Ah, se divierte uno en grande. En aquel momento cayó una gota de resina en el dedo de Gavroche y le recordó la realidad de la vida. Caramba, dijo, se está gastando la mecha. Atención, no puedo gastar más que un sueldo al mes de luz. Cuando uno se acuesta es para dormir. No tenemos tiempo para leer las novelas de Paul de Kock. Además de la luz, podría pasar por las rendijas de la puerta cochera y los ganchos no tendrían que hacer más que mirar. Y además observó tímidamente el mayor, que era el único que se atrevía a hablar con Gavroche y a contestarle. Podría caer una chispa en la paja, y hay que cuidar de no prender fuego a la casa. No se dice prender fuego a la casa, dijo Gavroche. Se dice achicharrar los trapos o dar candela. La lluvia redoblaba. Oyes a través del redoble del trueno el turbión que azotaba el lomo del coloso. Aquí metido que llueva, dijo Gavroche.
Me divierte ver correr el agua por las patas de la casa. El invierno es un animal. Pierde su mercancía, pierde su trabajo, porque no puede mojarnos. Y esto hace gruñir a ese viejo aguador. Esa alusión al trueno cuyas consecuencias aceptaban Gavroche en su calidad de filósofo del siglo XIX fue seguida de un gran relámpago tan deslumbrador que entró por las hendiduras del vientre del elefante. Casi al mismo tiempo, resonó terriblemente el trueno. Los dos niños dieron un grito y se levantaron con tal rapidez que casi separaron el enrejado. Pero Gavroche volvió hacia ellos su atrevido rostro y se aprovechó del trueno para soltar una carcajada. Calma, niños, no conmovamos el edificio. Ese es un hermoso trueno. Sea enhorabuena. Un relámpago no es un coco. Bravo por el trueno. Esto está casi tan bueno como el ambigú. Dicho esto, arregló el enrejado. Empujó suavemente a los dos niños hacia la cabecera de la cama. Apretó sus rodillas para que se estiraran bien y exclamó: puesto que Dios enciende su luz, yo puedo apagar la mía. Niños, es preciso dormir. Jóvenes humanos, es muy malo no dormir, porque esto hace que se abra la boca. Envolveos bien en la manta. Voy a apagar. ¿Estáis ya? Sí, murmuró el mayor. Estoy bien. Tengo la cabeza como sobre pluma. No se dice la cabeza, se dice la chichi, dijo Gavroche. Los dos niños se apretaron uno contra otro. Gavroche acabó de arreglarlos sobre la estera. Le subió la manta hasta las orejas. Y después le repitió por tercera vez la exclamación en lengua hierática: Sornad. Y apagó la luz. Apenas quedó a oscuras. Temblor singular empezó a conmover el enrejado que cubría a los tres niños. Era una multitud de rozamientos sordos que producían un sonido metálico, como si garras o dientes arañasen los hilos de cobre. Este ruido iba acompañado de pequeños pero agudos gritos. El niño de 5 años, oyendo este ruido por encima de su cabeza, helado de espanto, empujó con el codo a su hermano, pero este dormía ya, como le había mandado Gavroche. Entonces el niño, no pudiendo con el miedo, se atrevió a interpelar a Gavroche, pero en voz muy baja y deteniendo el aliento. Señor, dijo Gavroche, que acababa de cerrar los párpados. ¿Qué es eso? Las ratas, respondió Gavroche, y volvió a echar la cabeza en la estera. Las ratas, en efecto, que pululaban a millares en el esqueleto del elefante, y que era aquella mancha negra viva que hemos hablado, se había estado quieta antes de la luz, mientras estaba encendida, pero desde el momento en que aquella caverna era como su ciudad, había vuelto a la noche, oliendo lo que el narrador Perrault llamaba carne fresca. Se había arrojado sobre la tienda de Gavroche, había subido hasta el vértice y mordían las mallas como si tratasen de agujerear aquella armadura de nuevo género. El niño no podía dormir. El señor volvió a decir: dijo Gavroche. ¿Qué son las ratas? Son ratones. Esa explicación tranquilizó un poco al niño. Había visto algunas veces ratones blancos y no les tenía miedo. Sin embargo, volvió a decir: señor. ¿Qué? Respondió Gavroche. ¿Por qué no tenéis gato? He tenido uno, respondió Gavroche. He traído uno, pero me lo han comido. Esta segunda explicación deshizo el efecto de la primera. El niño volvió a temblar, de modo que por cuarta vez empezó el diálogo entre él y Gavroche. Señor. ¿Qué? ¿Quién fue el comido? El gato. ¿Y quién comió al gato? Las ratas. ¿Los ratones? Sí, las ratas. El niño, consternado al tener noticia de estos ratones que comían a los gatos, prosiguió: señor, ¿nos comerán a nosotros esos ratones? Vaya, dijo Gavroche. El terror del niño llegaba a su colmo, pero Gavroche añadió: no tengas miedo, no pueden entrar. Además estoy yo aquí. Toma, coge mi mano, cállate y duerme. Gavroche al mismo tiempo cogió la mano. El niño apretó esta mano y se tranquilizó. El valor y la fuerza tienen comunicaciones misteriosas.
Volvió el silencio. El ruido de las voces había ahuyentado y asustado a las ratas, y aunque poco después volvieron a roer el enrejado, los 3 niños, sumergidos en el sueño, no oyeron nada. Pasáronse las horas de la noche. La sombra cubría la inmensa plaza de la Bastilla. Un viento de invierno mezclado con la lluvia soplaba con fuertes ráfagas. Las patrullas registraban las puertas, las calles de árboles, los cercados, los rincones oscuros, y buscaban a los vagabundos nocturnos, y pasaban por delante del elefante, el monstruo de pie inmóvil con los ojos abiertos en la tiniebla para meditar, como satisfecho de su buena acción. Protegía contra el cielo y los hombres a los 3 pobres niños dormidos. Para comprender lo que sigue es preciso recordar que en aquella época el cuerpo de guardia de la Bastilla estaba situado al otro extremo de la plaza, y que no le pasaba cerca del elefante no podía ser visto ni oído por el centinela. Hacia el fin de la hora que precede inmediatamente el alba, salió un hombre corriendo de la calle de San Antonio, atravesó la plaza, dio la vuelta a la cerca de la columna de Julio, se deslizó por la empalizada hasta colocar bajo el vientre del elefante. Si una luz cualquiera hubiera iluminado a aquel hombre, se habría adivinado que había pasado la noche bajo la lluvia, al ver lo calado que estaba. Cuando llegó bajo el elefante dio un grito extraño, que no pertenece a ninguna lengua humana y que solo podría reproducir un papagayo. Repitió 2 veces este grito, que solo podemos representar ortográficamente así: Kikirikiu. Al segundo grito una voz clara respondió desde el vientre del elefante: sí. Casi inmediatamente la tabla que cerraba el agujero se separó y dio paso a un niño, que bajó por la pata del elefante y fue a caer cerca del hombre. Era Gavroche. El hombre era Montparnasse. En cuanto a este grito, Kikirikiu, sin duda, lo que el niño había querido decir con preguntarás por el señor Gavroche. Al oír se había despertado sobresaltado, se había arrastrado fuera de su alcoba, separado un poco el enrejado que había vuelto a acercar cuidadosamente. Después se había abierto la trampa y descendido. El hombre y el niño se reconocieron silenciosamente en la oscuridad. Montparnasse se limitó a decir: te necesitamos, ven a dar un golpe de mano. El pilluelo no se informó más. Aquí me tienes, dijo. Y ambos se dirigieron hacia la calle de San Antonio, de donde había salido Montparnasse, serpenteando rápidamente a través de la larga fila de carretas de los hortelanos que bajaban al mercado a esta hora. Los hortelanos, acurrucados en sus carros entre las verduras y las legumbres, medio dormidos, envueltos hasta los ojos con sus mantas a causa de la lluvia que les azotaba, ni aun vieron a estos extraños transeúntes. Las peripecias de la evasión. Veamos ahora lo que había pasado aquella misma noche en la fuerza. Había concertado una evasión entre Babet, Brujon, Tragamar y Thénardier, aunque Thénardier estaba incomunicado. Babet había dirigido el negocio, como se ha visto por las palabras de Montparnasse a Gavroche. Montparnasse debía ayudarles desde fuera. Brujon, como había pasado un mes en el cuarto de corrección, había tenido tiempo de tejer una cuerda y madurar un plan. En otros tiempos, estos lugares severos en que la disciplina de la prisión entrega al criminal a sí mismo se componía de 4 paredes de piedra, de un techo de piedra, de un suelo de losas de piedra, de una cama de campaña, de un tragaluz enrejado y de una puerta forrada de hierro, y se llamaba calabozos. Hoy el calabozo se considera como una cosa demasiado horrible. Se compone de una puerta de hierro, de un tragaluz enrejado, de una cama de campaña, de un suelo de losas de piedra, de un techo de piedra, de 4 paredes de piedra, y se llama el cuarto de corrección. Al mediodía se ve en él un poco. El inconveniente de estos cuartos, que como se ve no son calabozos, es dejar pensar a los seres a quienes se debería hacer trabajar. Brujon pues había meditado y había salido del cuarto de corrección con una cuerda. Tenía, como se le creía muy peligroso en el cuarto de Carlomagno, se le trasladó al edificio nuevo, y lo primero que encontró allí fue a Tragamar, y lo segundo un clavo. A Tragamar es decir, el crimen. Un clavo, esto es, la libertad. Brujon, cuyo carácter debemos pintar completamente ahora, era bajo, la apariencia de una complexión delicada y de una laxitud profunda. Un criminal inteligente y un ladrón que tenía la mirada agradable y sonrisa atroz.
Su mirada era el resultado de su voluntad y su sonrisa el resultado de la naturaleza. Sus primeros estudios en el arte se habían dirigido a los tejados. Había introducido grandes progresos en la industria de los ladrones de plomos, que levantaban los emplomados y abren las gateras con un procedimiento llamado, entre ellos, de doble grasa. Lo que en aquel momento hacía más favorable una tentativa de evasión, pero que los plomeros repasaban y componían parte del empizarrado de la cárcel. El patio de San Bernardo no estaba enteramente aislado del patio de Carlomagno y del patio de San Luis. Había por la parte más alta andamios y escalas, o en otros términos, puentes y escaleras del lado de la Libertad. El edificio nuevo que estaba lo más agrietado y lo más decrépito que puede imaginarse. Era el punto más débil de la cárcel. Las paredes estaban tan roídas por el salitre que había sido necesario cubrir con entablado las bóvedas de los dormitorios, porque solían desprenderse de ellos piedras que caían sobre los pesos en la cama. A pesar de esta decrepitud, se cometía la falta de tener el edificio nuevo a los acusados más peligrosos, de encerrar allí las causas graves, como se dice en el lenguaje carcelario. El edificio nuevo tenía 4 dormitorios superpuestos y una mole encima que llamaba Buenos Aires. Un ancho tubo de chimenea que probablemente había sido de alguna cocina de los duques de la Fuerza partía del piso bajo, atravesaba 4 pisos, cortaba en 2 partes todos los dormitorios, figurando una especie de pillar aplanado, lo que pasaba a otro lado del techo. Tragamar y Brujón estaban en el mismo dormitorio y por precaución habían sido encerrados en el piso bajo. La casualidad hacía que la cabecera de sus camas estuviesen apoyadas en el tubo de la chimenea. Thénardier estaba precisamente sobre su cabeza en la mole llamada Buenos Aires. El transeúnte que se detiene en la calle de Culture Saint-Catherine, más allá del cuartel de los bomberos, delante de la puerta cochera de la casa de baños, descubre un patio lleno de flores y de arbustos en cajas, cuyo fondo se eleva entre 2 salas una pequeña rotonda blanca y adornada con postiguillos verdes. El sueño bucólico de Rousseau. No hace 10 años, por encima de esta rotonda se levantaba una tapia negra enorme, horrible, desnuda, a la cual estaba unida. Aquella era la pared del camino de ronda de la Fuerza. Aquel muro detrás de la rotonda era Milton, visto por detrás de Berkeley. Por lo más alto que fuese este muro, le excedía un tejado más negro aún, situado por detrás. El tejado del edificio nuevo descubríase en el 4 bordillas con rejas, que eran las ventanas de Buenos Aires. Una chimenea atravesaba el tejado. Era la chimenea que pasaba por los dormitorios. Buenos Aires, aquella gran buhardilla de edificio nuevo, era una especie de panera abuhardillada, cerrada con triples rejas y puertas forradas de palastro y cubierta de clavos desmesurados. Cuando se entraba en ella, por parte del norte, quedaba a la izquierda las 4 bordillas y la derecha, haciendo frente 4 espacios cuadrados bastante grandes, separados por estrechos corredores de mampostería, que hasta cierta altura, desde allí hasta el techo de barras de hierro.